Ya, estamos comenzando nuestro primer podcast. Bienvenidos a todos que nos escuchan y muy contento de comenzar con este nuevo desafío que le damos la bienvenida también a Diego, quien va a estar constantemente eh, apoyándonos y conversando con nosotros, y él como un alumno más también, una persona que está interesada en aprender inglés, va a ir haciéndonos preguntas y por supuesto vamos a ir recogiendo todos los comentarios en la web. Así que muchas gracias, Diego, por estar con nosotros y bienvenido a este primer podcast de Inglés para Avanzar. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí estaremos para ir tocando estos temas tan delicados, que es el inglés que tanto miedo le trae al chileno y a las personas que hablamos en español. Exacto, miedo siempre se tiene a lo desconocido, ¿no es cierto, Diego? Uno Correcto, tiene miedo a lo que no conoce, a lo que uno piensa que es difícil, a lo que uno cree que es imposible incluso. Y lamentablemente cuando muchas veces o algunas veces no tenemos una buena guía, no tenemos un buen respaldo con nosotros, se nos hace incluso más difícil, nos frustramos bastante más. Así que aquí vamos a ir conversando, ¿cierto?, de cómo nosotros enfocamos el aprendizaje del inglés. Y yo te había comentado a ti, Diego, que nosotros siempre enfocamos la enseñanza del inglés en base a los tiempos para encontrarle alguna, alguna lógica, ¿cierto? No solamente repetir sin, sin entender lo que estamos diciendo. correcto. Y esa lógica, Diego, yo quiero comentarte que siempre va a ir con respecto a los tiempos. Siempre nosotros nos vamos a enfocar en cuándo se ejecuta la acción. Eh, Cuando se ejecuta, y no solamente eso, sino que también quién la ejecuta y a quién le recae. Entonces, bajo ese prisma, nosotros vamos a empezar a encontrar una lógica. Y el primer tiempo que nosotros vamos a comentar el día de hoy es el tiempo presente simple. ¿Qué te suena para ti, Diego, cuando yo digo presente simple? ¿Qué te imaginas tú? ¿Por qué es simple de partida? ¿Sabes tú? Eh, bueno, a mi parecer es directamente lo que estamos viviendo en el momento. Por ejemplo, a ver, Mm, que sí, como que simple, como para lo que yo me imagino, como que uno hace cotidianamente el día a día. claro, son acciones, eso último que dijiste es sumamente importante. Son acciones habituales que uno realiza todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, etcétera. Entonces, ¿y por qué se llama simple? Porque en el fondo la forma verbal es solamente una palabra. Yo digo, por ejemplo, we study English. We study English. Nosotros estudiamos inglés. Y el verbo es study nomás, ¿cierto? Ahí va a aparecer en pantalla después la oración we study English. Nosotros estudiamos inglés. Y como te decía, Diego, la palabra o la forma verbal es solamente una palabra. Entonces por eso es simple. No son dos ni tres, como vamos a ir viendo más adelante, que las formas verbales de tiempos compuestos son de dos o tres palabras incluso. Entonces, nosotros decimos que estudiamos inglés, pero ¿cuándo estudiamos inglés, Diego? Hoy día, ayer, mañana, en la semana. Si te digo nosotros estudiamos inglés, we study English, ¿con qué periodicidad te suena a ti eso? Que estudiamos muy seguido, todos los días o una vez a la semana, como de algo ¿Cierto? cotidiano. Eso, algo cotidiano, tú lo has dicho súper bien. Algo cotidiano puede ser 2 o 3 veces por semana, que es lo mínimo ideal. Ojalá que nosotros estudiemos inglés, pero solamente en clase, nosotros tenemos que seguir repasando. Entonces, cuando nosotros hacemos eso cotidianamente, el verbo es una sola palabrita. Y lo otro importante, Diego, es que el inglés es más fácil que el español. Y por cómo lo vamos a comprobar acá, vamos a decir que, por ejemplo, el verbo nos queda de la misma manera para casi todas las personas. Por ejemplo, I study English. Yo estudio inglés. I study English. You study English. Tú estudias inglés. Y el verbo te queda igual, de la misma manera conjugado. You study English. Después, a la tercera persona del singular, nosotros decimos
He studies English. Y ahí recién cambia un poquito el verbo. Le saco la Y y le pongo IES. He studies English. She studies English también. Ella estudia inglés. No podemos usar el siguiente pronombre, que es el pronombre it, que se refiere a situaciones o cosas, porque no hay ninguna cosa que estudie inglés. Siempre son personas, ¿cierto? En este caso no nos serviría para el verbo study. Pero seguimos con nosotros y ahí empezamos el plural. We study English. Nuevamente nos queda solamente como study. You, ustedes, study English. Ustedes estudian inglés. Anteriormente dijimos we study English. Nosotros estudiamos inglés. Plural. Ahora decimos you study English. Ustedes estudian inglés. También plural. Y finalmente el último plural, they. Ellos. They study English. Ellos estudian inglés. Entonces no sé si tú te diste cuenta, Diego, que solamente en el he, el, she, ella, el verbo cambió y le sacamos la Y, le pusimos IES. Al resto de las personas quedó todo igual. ¿Qué te parece eso, Diego? En este caso se ve más fácil que en el español para alguien que vaya a aprender español. Porque ¿Cierto? si nos damos cuenta, si estudia, él estudiará, estudiamos, y así va cambiando en el estudiar. Estudian, él estudia. En el español igual es un poco más complejo. Hay que aprenderse aquí en resumen en el inglés bueno, no el orden porque aquí directamente es todo igual, solamente si cambia en ellos y ellas. ¿Cierto? Entonces, en el inglés es más fácil y hay que aprender. Y lo otro importante, Diego, que nosotros siempre le decimos a todos nuestros alumnos, aprendan un verbo por día, pero estén todo el día repitiendo el verbo, haciendo oraciones en la mente. Aquí, por ejemplo, el verbo study, te queda to study, estudiar en infinitivo cuando no está conjugado. Después en presente te queda como study con Y o studies con IES para el he, she, it. Después en pasado te queda como studied con IED y latina ED para todas las personas por igual. Mira qué fácil. Y en participio te vuelve a quedar studied. Studied con IED. Participio en la forma impersonal del verbo. Por ejemplo, estudiado. Uno siempre dice yo he estudiado, ella ha estudiado, nosotros hemos estudiado. ¿Viste que el estudiado no cambia para la persona? Cambia por el auxiliar solamente. Hemos, han, ha estudiado. Entonces, como volviendo al presente simple, nosotros decimos que es una sola palabrita. I study, you study. He studies, she studies. We study, you study, they study. ¿Y tú, Diego, estudias inglés o no? Sí, estudio inglés. Perfecto. ¿Cada cuánto tiempo repasas? ¿Revisas los apuntes? ¿Tienes clases? Actualmente todos los días se va repasando por un cuadernito y actualmente por temas de trabajo una vez a la semana. Perfecto. Entonces podríamos decir que como tú repasas todos los días, ¿cierto? Tú ves los apuntes, tú haces preguntas, podríamos decir en primera persona, hablando como yo, ¿cierto? Tú podrías decir que yo estudio inglés todos los días. ¿Y cómo nos quedaría esa oración en inglés? Allá en Study English. Eso es algo que siempre o casi siempre, para no ser tan tajante, le pasa a los alumnos que no han aprendido, por lo menos con nosotros. ¿Te fijaste que dijiste I am study? Sí. Ya. Ahí tenemos un error, que es bueno que suceda en nuestro podcast para que los alumnos se vayan dando cuenta, o las personas que quieren aprender se vayan dando cuenta. I am es yo soy o yo estoy. Tú conjugaste el verbo to be. El verbo to Correcto. be Estaría significa diciendo yo estoy aprendiendo inglés. Como que no, ni siquiera por ahí. dijiste, claro, y ni siquiera dijiste eso porque tú dijiste I am study, o sea, yo estoy estudiar. Sí, como Entonces, robot, suena como robótico. Para el que suena sabe, raro, sí, ¿cierto? sonaría como robótico. Exacto. Entonces, cuando yo digo el verbo estudiar, solamente ocupo el verbo estudiar, no otro. Entonces, yo digo I study English every day, por ejemplo, todos los días. Yo estudio inglés todos los días. ¿Viste? Entonces,
definitivamente ahí hay un tema que yo siempre se lo comento a todos nuestros alumnos y a quienes no, incluso no estudian con nosotros, de que por lo menos en nuestro país, nosotros somos de Chile, para quienes nos escuchan en otras latitudes, aquí tenemos una grave deficiencia con respecto a la enseñanza del idioma inglés en las escuelas, en los colegios. Repiten por 12 años lo mismo y lamentablemente una de esas cosas es el verbo to be, entonces los alumnos salen con el verbo to be pegado en su mente. Y eso es lo que tenemos que primero deconstruir nosotros. Por ejemplo, ocupemos el verbo to be pero en presente simple, Diego. ¿Cómo diríamos nosotros estamos en un podcast? Nosotros estamos en un podcast. We are in a podcast. ¿Está bien ahí o hay algo que... Ahí está súper bien, porque tú dijiste we, nosotros are, estamos en un podcast, ¿viste? We are in a podcast. Nosotros estamos en un podcast. Entonces, ese es el verbo to be, que solamente, digo, significa ser o estar. Ser o estar, nada más. Y repetirle a nuestros amigos que nos escuchan que en nuestro país, por lo menos, nos gustaría que nos comentaran ahí en la cajita de comentarios que cómo es en el suyo, en el resto de Latinoamérica, incluyendo también nuestros amigos de España, si alguien nos escucha por ahí. ¿Cómo es el tema del nivel de inglés en sus escuelas, en sus colegios? Porque, ejemplo, acá en Chile nosotros todavía estamos al debe en ese aspecto, en la gran mayoría de los colegios. Incluso en buenos colegios a veces estamos al debe. Entre otras cosas porque enseñan a muchas personas al mismo tiempo. Hay cosas, Diego, que uno puede enseñar que no son tan de tanta atención, de tanto análisis, que uno podría enseñarle a un grupo grande de personas, pero hay otras que no. Por ejemplo, un idioma, cualquiera sea. Ojalá que el grupo sea lo más pequeño posible, no más allá de 3 personas incluso, y al mismo nivel. Entonces, eso también es como un pequeño consejo desde nuestra posición. Vamos con otro ejemplo. Mira, con otro ejemplo, ¿qué otro ejemplo podríamos dar con otro verbo? ¿Qué otro verbo se te ocurre a ti, Diego? Un verbo de uso común, por ejemplo. Yo voy al estadio, yo voy al colegio. Ah, buena. Yo voy al estadio. ¿Te gusta el fútbol, cierto? Sí, me gusta el fútbol. Entonces, Ya. bueno, ahora que viene la Copa América. Mira, qué bueno, Entonces, vamos. estamos justo con el tema de la Copa América y decimos, yo voy al estadio. ¿Cómo dirías tú esa oración, teniendo en cuenta que el verbo es to go, verbo es el verbo ir, ¿cierto? Y que solamente en el he, él, she, ella o it, el verbo se le agrega en este caso es en la afirmación, es en la afirmación, porque es una tercera persona del singular, diríamos he goes, she goes. Pero en este caso tú dijiste en primera persona, yo voy al estadio. ¿Cómo dirías tú ese ejemplo? Go Stadium. Ya, I go, yo voy, y me falta ese ¿Verdad? Razón. ¿cierto? Que es la preposición más el artículo, que se junta a el estadio, nosotros decimos en español al estadio. En inglés sería to, a, el stadium. O sea, I go to the stadium. I go to the stadium. Exacto. Y si vamos en compañía, que es lo ideal, con amigos, con la familia, decimos nosotros. We go to the stadium. We go to the stadium. Nosotros vamos al estadio. ¿Viste que no es tan complicado? ¿No es tan difícil? ¿Qué opinas tú, Diego? Correcto. No es complicado, solo hay que practicarlo. Soy alumno nuevo, así que estoy aquí, esto me ayuda mucho para ir practicando, y ustedes también que están en casa pueden ir practicando, ir aprendiendo, aquí en este caso con Rodrigo, que nos va explicando. Si tienen dudas pueden ir dejándolo ahí en los comentarios. Y yo llevo aquí poquito tiempo, pero vamos súper bien con esto. Claro, la idea es que la gente participe, que nos envíe sus dudas, nosotros los podemos ayudar. Si quieren, incluso nos dejan en la caja de comentarios su WhatsApp, nosotros lo ingresamos al WhatsApp y les vamos ayudando con alguna duda. Incluso si quieren tomar una clase de demostración gratis con nosotros sin ningún compromiso, también lo hacemos, así nos vamos conociendo.
etcétera. Entonces decíamos que el presente simple es una acción habitual que ocurre siempre, a veces, nunca, todos los días, etcétera. Y esa acción habitual también se llama presente simple porque el verbo solamente es una palabra. We go to the stadium. ¿Qué otra cosa haces tú habitualmente, Diego, en la semana, los fines de semana, Trabajar. durante el día? Trabajo. Ya, perfecto, súper. ¿Cómo diríamos entonces una oración con el verbo trabajar, que algo que sea cotidiano, que I ocurra todo? work and house. I work I at work home. and At house. home. Está bien dicho, ¿no? At home. And ¿Yo house. trabajo en casa? ¿Yo trabajo en Sí, casa? sí, porque Ah, yo súper trabajo en bien. un escritorio. Fantástico. Está bien dicho el I work. Si tú dices in-house, te van a entender, sin lugar a dudas. Pero lo que más se prefiere por un tema cultural en inglés, ellos hablan del hogar más que de la casa física o de un departamento, también físico como nosotros hablamos. Ellos dicen at home, en el hogar, at Ay, home. ¿cómo? Entonces, Disculpa, repítelo nuevamente. At lo house. repetimos, at home, H-O-M-E, at Ah, home, perfecto. Ya, igual at va a estar home. escrito aquí para los que están Y para que escuchando, para que están estén atentos a la escuchando. pantalla. Exacto, siempre atento a la pantalla. Entonces decimos I work at home. I work at home. Yo trabajo en casa. ¿Cómo lo dirías tú nuevamente, Diego? I work at home. Muy I bien. work at home. Eso, ¿viste? Entonces tú ya vas aprendiendo y nuestros amigos van aprendiendo el por qué y el cómo decimos las cosas. No solamente repetir como un robot, porque después a los 5, 10 minutos, a la hora o el día siguiente se nos olvida. Ya son muy importantes. Ahora, en el presente simple, nosotros cuando queremos negar, con la gran mayoría de los verbos, no con todos, pero con la gran mayoría, nosotros vamos a usar eh, unos elementos que se llaman auxiliares. Auxiliares. Y esos elementos se llaman auxiliares porque nos prestan un auxilio justamente, una ayuda para hacer esa negación o incluso hacer la pregunta o una respuesta cortita. Entonces la misma oración de I work at home, si yo la quiero negar, en presente simple utilizo dos tipos de auxiliares, el auxiliar do y el auxiliar does. El auxiliar do lo ocupo para las personas I, yo, you, tú, we, nosotros, you, ustedes y they, ellos, ¿ya? I, you, we, you, they. Con todas esas personas, yo voy a utilizar el auxiliar do para negar y preguntar. Y con las personas del presente simple en la tercera del singular, ¿cierto? He, él, she, ella o it, que puede ser una cosa o una situación, nosotros vamos a utilizar el auxiliar does para negar, más el not, por supuesto. Do not, does not. Do not, does not. Entonces, si Perfecto. yo quiero... Rodrigo, ¿eso va al principio o va después de... Primero indicamos do not I, por ejemplo, sigo yo, o I do not? Eso, bueno, excelente pregunta. Primero siempre ponemos la persona en la negación, I, ¿Ya? luego ponemos el do not o don't, por ejemplo, y recién ponemos el verbo work. O sea, yo digo I do not work o I don't work at home. I don't Perfecto. work at home. ¿Viste? Ese es el orden lógico. Por eso tu pregunta es muy buena. Entonces va entre la persona y el verbo. Ahí va el auxiliar que Entre estamos medio. negando. Ya. Entre medio, justamente. Entonces, ¿cómo dirías tú, Diego, para que practiquemos la pronunciación? Yo no trabajo en casa. I don't, yo no work, I don't work, and house, At home. At at home. home, Eso, en casa, en el hogar, acuérdate que en el decíamos hogar. Yo no recién, en trabajo en el el hogar. hogar. At home. I don't work at home. Eso es cuando negamos, ¿viste? Cuando afirmamos primero I work at home y cuando negamos I don't work at home. Y si tú me quisieras preguntar a mí, me quisieras decir, ¿tú trabajas en casa? ¿Sabes lo que tendríamos que hacer? Tenemos que utilizar unos elementos que se llaman, que estábamos hablando hace poquito, auxiliares. Auxiliares, para negar y preguntar y respuesta corta. ¿Y cuáles son los del presente simple? Do o does.
Y el das solamente lo utilizo para las personas he, she, it, ella, él o una cosa o situación. Y como estoy hablándole a un tú, yo le estoy preguntando a ti, Diego, utilizo el auxiliar do y yo te digo, do you work at home? Ah, Do aquí you lo ponemos work el at primero, home? lo ponemos antes de la persona. Eso, Va exactamente. antes de la persona en este Auxiliar, exacto, auxiliar, Diego. la persona, el verbo. Eso, lo mismo que iba a decir yo, ¿viste? Súper bien. Perfecto, ya. Auxiliar, persona, Vamos verbo. alineados, vamos alineados. Exacto. ¿No? Y aprendiéndose esa. Siempre yo les digo a nuestros alumnos que imagínense fórmulas. Que hay muchos alumnos nuestros que están en el área científica, en el área tecnológica, y muchas veces ellos utilizan fórmulas en su área. Entonces, al imaginarse que es una fórmula, la mente lo recibe de una forma más amigable. No lo ven como algo difícil o aburrido. Entonces la fórmula es que tienes que poner el auxiliar más el not entre la persona y el verbo. I do not o I don't work at home. I Do don't. yo, do, diríamos en este caso, do yo, en el caso que hable si tú trabajas, ¿cierto? Claro, pero como pregunta o como negación, digo. O pregunta. Como pregunta, primero va el do, después va la persona, you, y después va el verbo sin Do conjugar you, work. perfecto. Do you work at house? At home. At Home. home. At home. Es. Entonces solamente cambia. Entonces hay que, en resumen, aprenderse el auxiliar que nos ayuda en este caso. Cuando preguntemos va al principio. Y en el caso que queramos negar, solo lo colocamos después de la persona. Eso. Lo Memorizándolo colocamos. eso, ya podría preguntar y negar en inglés. ¿Qué tal? ¿Viste? Y ¿Mm? lo ponemos después de la persona más el not. Sí, hemos aprendido harto hoy día. Vamos bien. Exactamente. I work at home, resumiendo. Do you work at home? I don't work at home. Afirmación, pregunta y negación. ¿Qué otro verbo podríamos compartir con nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy que se te ocurra? Un verbo de uso común para que vayamos haciendo Ver, otras oraciones. o el verbo de poder ver. Veo televisión. Ah, perfecto. Ver televisión. Ya, perfecto. Cuando nosotros hablamos de ver, hay más de un verbo para utilizar el concepto de ver. Uno es el verbo to see, otro es el verbo to watch y otro es el verbo to look, mirar. Pero en este caso de ver televisión, nosotros y todo lo que es pantalla, vamos a utilizar el verbo watch. Watch a movie, watch television. Entonces podríamos decir, a todo esto, ¿tú ves televisión en casa, Diego? ¿Eres bueno para ver televisión? Sí, para ver series. Me gusta mucho ver series en plataforma, Bueno. no televisión nacional. Ya, estamos en la misma entonces. En mi caso veo películas, veo algunas películas, que en inglés diríamos movies, ¿cierto? Movies. Correcto. Entonces, ¿cómo diríamos, por ejemplo, en el caso de las películas? Movies. I watch. Yo. Ya, ok, dale. Watch and movie. I watch movies. I watch movies. Movies. Yo veo películas. I watch movies. ¿Viste? El verbo watch. Y si negamos, I do not watch movie. I do not watch movies. Claro. Movies. I do not watch movies. Nosotros en Chile, para quienes nos escuchan en Latinoamérica o España, esperemos que lleguemos bien lejos, tenemos el tema de que no muchas veces no pronunciamos las S. Y en inglés las S son muy importantes. Muy importantes. Eso nos pasa a todos, mayor o menormente. En el inglés nos damos cuenta. Entonces decimos, I watch movies. Yo veo movies. I watch movies. Eso. Viste que por lo menos yo acá te escucho, pero inmediatamente distinta la oración. Y si yo quisiera, o si tú, en este caso, como primera persona, quisieras negar esa oración, es decir, yo no veo películas, ¿cómo lo tendrías que hacer? I do not watch movies. I do not, o si lo queremos contraer, ¿cómo nos queda? No, I don't. Ya. I don't watch movies. Ahí te salió, pero
excelente esa última oración. I do not o I don't watch movies, que lo que significa que yo no veo películas. Y si quisiéramos decir de una tercera persona, inventemos un nombre de un él, de una ella, de un niño, de una niña que él o ella no ve películas. ¿Conoces a alguien tú que no vea películas, que no le guste, por ejemplo? Sí, ya en este caso tendríamos que decir indicamos ¿Quién que puede? en chi y en Ya. he cambia a watches, ¿cierto? En el caso de la afirmación, hagamos la afirmación, que le agrego la ES al verbo porque termina en CH. Muy bien tu comentario, Diego. Súper bien. Watches. ¿Quién sabes Watches. tú? Claro. O inventemos por último un nombre de una tercera persona María, que ve, conocido que ve nombre. mejor. A ver, ¿quién podría ser? El nombre de María, un nombre conocido en México y en Chile. Muy bien, María entonces. ¿Cómo diríamos María ve películas? María watch movies. Me faltó algo en el verbo, porque es una tercera persona. ¿Qué le agrego al verbo? Ah, tendría que ser María watches movies. Ah, viste que te Ahí está. acordaste. ¿Y por qué te acordaste? Esto es igual que una clase. Nosotros estamos teniendo en un podcast, estamos teniendo una clase real, literalmente una clase. Nosotros a veces cuando ya explicamos, y le hemos explicado más de una vez a los alumnos, porque hay que explicar varias veces, les recordamos, instamos a las personas a que ellos descubran su propio error. Y de esa manera van consolidando mejor y les va gustando, porque en el fondo cuando uno se da cuenta de las cosas bastante mejor, tú te acordaste inmediatamente de la ES en este caso, después de la CH, ES. María watches movies. Watches. María watches movies. Y yo le voy a agregar una cosita para que sea más específico, porque a lo mejor María está muy ocupada. A lo mejor en la semana María llega a la casa, come, se acuesta y se queda dormida. Entonces vamos a decir que María watches movies on weekends. On weekends, ¿cierto? María Los watches movies on weekend. on weekends, con ese. On weekend. Los weekends, claro. O sea, los fines de semana. Los fines de semana. María ve películas los fines de semana. María watches movies on weekends. Pero de repente María no ve películas los fines de semana, ¿no, Diego? ¿Cómo lo diríamos ahí? ¿Cómo negaríamos eso? María do not watches movies. Si negamos con la Me falta, tercera persona. Si no negamos con sería la tercera. watches, sería watch nomás, ¿cierto? Watch. Watch, Y me watch. quedé pensando mientras lo estaba diciendo, me acordé. Tendría que decir María do not watch movie. Pero hay otro tema, Diego, que nosotros por ahí al comienzo lo conversamos. Cuando yo utilizo el presente simple en negación o en pregunta, o la mayoría de los verbos, para las personas he, she, it, no No utilizo el es do, auxiliar do. no es do not, es does. Claro, Does do. not. El verbo, o sea, el auxiliar se pronuncia do, ¿ya? Do, no dio, do, Do. do. Ya. Eso, tal cual. Y justamente como tú bien dijiste, utilizamos el auxiliar das para la tercera persona del singular. He, she o it. En este caso María es she. Entonces, ¿cómo negaríamos eso nuevamente? ¿María no ve películas los fines de semana? Entonces tendría que ser María does not. Ya, Ahí diríamos watch ya. y era los fines de semana, ¿cierto? Movies Ah, movies. Movies y los fines de semana. on On weekends. weekends. Entonces sería María does not watch movie on weekend. Movies on weekends. Movies on weekends. Eso. María does not o María doesn't. Recuerda también que podemos contraerlo. Eso. María doesn't watch movies on weekends. María doesn't watch movies on weekends. Y si quisiéramos hacer la misma oración, pero preguntando, o sea, yo vengo y te digo, ¿María ve películas los fines de semana? ¿Cómo tendríamos que hacerlo?
tendríamos que cambiar el auxiliar al principio, antes de la persona. Tendríamos que indicar, Poner un auxiliar antes, ¿cierto? ¿Y cómo sí, lo que sería haríamos? doesn't, lo cambiaríamos de lado, ¿cierto? ¿Cuál auxiliar? El das, ¿cierto? El does, sí, entonces tendría que decir, does María Ujú. eh, movies, Watch. no, watch movies. Ya, Eso. voy a repetirlo. Vale. Does María watch Movies movies y on on weekends. weekends? On Es los fines de semana. Ya, mira, lo digo yo y después lo Perfecto, vuelves a decir tú, pero un poquito más seguido. Y perfecto. decimos, ¿Does María watch movies on weekends? ¿Does María watch movies on weekends? Ahora tú, Diego, nuevamente. Does María watch movies on weekends? Claro, te das cuenta que en la repetición se nos van quedando cosas en el camino. No nos acordamos de una cosa, no nos acordamos del ponerle el plural o el on. Da lo mismo que no nos acordemos, pero lo más importante es primero entender por qué yo estoy diciendo esto de esta manera y por qué estoy ocupando algo que se llama auxiliar y por qué das y por qué a veces do. Recuerden a todos nuestros amigos que nos escuchan que los auxiliares son los que nos sirven para negar y preguntar y dar respuestas cortitas en inglés y que van directamente relacionados, digo, con el tiempo en que yo ejecuto la acción o que la persona ejecuta la acción. Y en el caso del presente simple, con la gran mayoría de los verbos, no todos, pero la gran mayoría, yo voy a utilizar el auxiliar do para las personas I, you, we, you, they, para negar y preguntar y dar una respuesta corta, y el auxiliar das para lo mismo, pero con las personas he, she o it. ¿Cómo vamos, Perfecto. Diego? Eso. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación de este podcast. ¿Qué vendría ya para el siguiente podcast? Para las personas que están aquí escuchando, para que sepan qué nos vas a enseñar en el siguiente podcast. ¿Qué tema vamos a conversar? El siguiente podcast me gustaría hablar sobre el pasado simple ahora. Ya, Y perfecto. Ya entendimos el presente, ¿cierto? Esto con esta base ya podríamos manejarnos un poquito con el presente simple, ¿cierto? con la gran mayoría de los verbos, no hemos visto el verbo to be el día de hoy, ¿cierto? No hemos visto tanto hemos hecho hincapié en el am, are o is, que podríamos dejarlo ahora como cierre, ¿cierto? De este podcast y decir que el verbo to be es un verbo auxiliar, que para negar o preguntar no utiliza un auxiliar adicional. Y por ejemplo, yo te digo, we are in a podcast. We are in a podcast. Nosotros estamos en un podcast. Y si yo niego esto, yo digo, we are not in a podcast. We are not o we aren't in a podcast. Nosotros no estamos en un podcast. Y si yo quisiera esto como pregunta, hacerlo como pregunta, diríamos, are we in a podcast? Are we in a podcast? ¿Estamos en un podcast? Si tú te das cuenta, como es un verbo auxiliar, es el mismo verbo que se cambia de posición para hacer la pregunta, se antepone a la persona. Y es el mismo verbo que le agregamos un not para hacer la negación. El verbo to be, recordar dentro del presente simple, am, are o is, solamente significa ser o estar. Ser o estar. No sirve para ninguna otra cosa más. Porque hay veces que, sobre todo en nuestro país, abusamos del uso del verbo to be porque no lo conocemos bien y no conocemos el resto de los verbos. Y cómo afirmamos, negamos y preguntamos, lo que hemos hecho en este podcast, con el resto de los verbos comunes y corrientes. Entonces, consultas, dudas, lo dejan en la cajita de comentarios y por supuesto, en el siguiente podcast vamos a estar hablando de otro tiempo, que es el tiempo pasado simple. ¿Te parece, Diego? Perfecto, Rodrigo. Muy emocionado entonces para el próximo video, para ir aprendiendo más el inglés. Yo ya le perdí el miedo, ya que me di cuenta que no es fácil, hay que entenderlo y ser ordenado. Ya entendí que hay que cambiar el auxiliar de lado, nomás memorizándome eso, ya puedo en presente simple defenderme un poco más de lo que estaba antes de empezar el podcast. ¿Qué tal?
Y además recordar que son elementos que no existen en español. Acuérdate que los auxiliares no existen en español. Nosotros el verbo lo modificamos en su desinencia. El verbo tiene una raíz, que es la parte que no cambia. Por ejemplo, am, en el caso del verbo amar, y digo amo, amé, amaré, amaste. Te fijas que la parte del am es la que no cambia y la desinencia, la última parte del verbo, es la que cambia según la persona y el tiempo. En el inglés no sucede eso. En el inglés nosotros, ahí es donde yo hago énfasis en que usamos auxiliares. Auxiliares para negar y preguntar. Y en las afirmaciones es mucho más fácil que el español porque el verbo prácticamente no cambia, por lo menos en el presente simple. Le agregamos una S, ES o IES a la finalización del verbo en el he, she, it, y el resto de las personas nada, no cambia. Y en el próximo podcast vamos a ver que el pasado simple es mucho más sencillo todavía. ¿Cierto, Diego? Perfecto. Entonces, ansioso para el próximo podcast. Muchas gracias, Rodrigo, por esta invitación. Nos vemos ya en el próximo podcast y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Exactamente, Diego. Gracias a ti también por participar, por hacernos las preguntas, por repetir, por intentarlo, por estar con nosotros con Inglés para Avanzar. Y por supuesto también me adhiero a lo que dices tú. Muchas gracias a todos quienes han escuchado este podcast. Les dejamos un gran abrazo. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien.